Hay un momento silencioso, casi invisible, en que el miedo se manifiesta no con palabras, sino con ausencias. Él no dice, tengo miedo de perderte, pero comienza a acercarse de forma vacilante. Observa tus gestos con un cuidado nuevo. Responde mensajes con una prisa que antes no tenía. Es en ese espacio sutil entre lo que se dice y lo que se contiene donde habita el verdadero temor a la pérdida. Jung decía que el inconsciente se revela más por los síntomas que por las intenciones. El miedo a perder a alguien es, muchas veces, un espejo de aquello que más escondemos de nosotros mismos. La sensación de no ser enteramente suficientes. La promesa de este video es simple. Comprender las 7 señales que revelan cuándo un hombre tiene miedo de perderte, incluso si jamás lo confiesa. Pero no es una lectura superficial de comportamiento, es una travesía por la psique donde cada gesto, cada silencio, cada defensa emocional es un lenguaje simbólico. Entender estas señales no es solo descifrar al otro, es también iluminar las propias sombras que atraen y repelen el amor. El primer movimiento, entonces, es percibir que el miedo a la pérdida no nace del amor maduro, sino de la proyección. Jung explicó que proyectamos en el otro las partes de nosotros que aún no aceptamos, lo que llamamos ánima y animus. Cuando él empieza a temer perderte, lo que se deshace no es solo el vínculo externo, sino la imagen inconsciente que él ha creado de sí mismo a través de ti. Te conviertes, sin saberlo, en el espejo que amenaza con romperse. Piensa en la metáfora de la represa. Mientras el amor es el río que fluye naturalmente, el miedo es la represa que intenta contener el curso. Él controla, evita conversaciones profundas, intenta mantener una apariencia de tranquilidad, pero la presión interna aumenta. Cada gesto de indiferencia puede esconder una desesperación ahogada. Teme demostrar lo que siente porque aprendió, tal vez desde temprano, que la vulnerabilidad es debilidad. Jung llamaría a esto complejo de poder, el intento de controlar al otro para no enfrentar el propio desamparo. La clave para entender estas señales está en 3 palabras: presencia, tensión y retracción. Son 3 movimientos que se alternan en quien teme perder a alguien. La presencia se intensifica. Él se hace más presente, curioso, participativo. Luego surge la tensión, pequeños roces, celos velados, intentos de probar cuánto sigues ahí. Finalmente, la retracción. Él se distancia, confuso, como si necesitara recuperar el control de sí mismo. Estas 3 etapas forman un ciclo inconsciente de defensa y deseo. Pero ¿por qué esta oscilación es tan común? Porque el miedo a la pérdida activa el instinto más primitivo del ego, la necesidad de preservar el propio valor. Para muchos hombres, admitir el miedo a perder es admitir que el otro tiene poder sobre ellos, algo que el arquetipo masculino tradicional no permite. Jung describió esto como la lucha entre el self y la persona, el ser auténtico que quiere amar y la máscara social que quiere parecer inquebrantable. Si él parece frío, pero te observa en los detalles, si finge estar ocupado pero aparece de repente en los momentos en que te alejas, si evita conversaciones emocionales pero demuestra irritación cuando te vuelves distante, son manifestaciones de la misma energía. El miedo a perder el espejo que lo hace sentir completo. Él no teme perder solo la relación, sino la imagen de completitud que representas. Para reconocer estas señales es necesario mirar más allá de las palabras. Jung nos recuerda que todo lo que reprimimos regresa de forma simbólica. Un hombre que teme perderte revelará esto no por confesiones, sino por contradicciones. Él dice, haz lo que quieras, pero su mirada pide, no vayas demasiado lejos. Parece indiferente, pero reacciona con incomodidad al ver crecer tu autonomía. Niega el miedo, pero su cuerpo lo delata.
La segunda señal de que tiene miedo de perderte está en el exceso de control disfrazado de cuidado. Empieza a querer saber dónde estás, con quién hablas, qué haces. Aparentemente es interés, pero hay una ansiedad sutil detrás. Jung decía que todo lo que no enfrentamos dentro de nosotros lo proyectamos en el otro como destino. Cuando un hombre no confía en sí mismo, intenta controlar el ambiente a su alrededor, especialmente a aquella que lo espejea emocionalmente. Este control no es siempre agresivo. A veces se manifiesta en formas delicadas. Opina sobre cómo te vistes, comenta sobre amigos o intenta ayudar con consejos que en realidad son formas de mantenerte bajo su órbita. Lo que teme no es tu libertad, sino lo que tu libertad despierta en él, la sensación de ser reemplazable. La sombra masculina, descrita por Jung, es movida por esta dualidad entre dominio e inseguridad. Date cuenta, cuanto más teme perderte, más intenta garantizar que nada cambie. Es la paradoja de la psique. El amor pide expansión, pero el miedo pide contención. Esta tensión lo consume y él no sabe nombrar lo que siente. El control es solo la superficie de una inseguridad antigua, tal vez el miedo al rechazo heredado, tal vez la sensación de nunca haber sido realmente elegido. La mujer consciente, al percibir este patrón, no reacciona intentando probar amor. Ella observa, comprende y devuelve al otro la responsabilidad por su propia sombra. Cuando te mantienes centrada, sin perderte en la telaraña de justificaciones, te conviertes en el espejo que invita a la transformación. La clave aquí es observar sin absorber. Cada intento de él por controlarte es en realidad una petición inconsciente de seguridad. Pero el amor verdadero no nace de la seguridad impuesta, florece en la confianza construida. La tercera señal son los celos silenciosos, aquellos que no explotan, sino que se infiltran entre líneas. Él no dice nada, pero cambia el tono de voz, el ritmo de las respuestas, la forma en que te mira después de ver una interacción tuya con alguien. Este tipo de celos es peligroso porque el ego los enmascara como preocupación legítima. En el fondo, es el miedo a la pérdida tomando forma simbólica. Jung afirmaba que los celos son la sombra intentando proteger al ego de la disolución. Cuando el hombre te idealiza, crea una imagen interna de lo que cree que eres. Cualquier señal de que esa imagen no es suya, que eres autónoma, libre, impredecible, activa el pánico inconsciente. Teme no solo perderte a ti, sino perderse a sí mismo en el reflejo que representas. Pero hay algo importante aquí. Sus celos solo tienen fuerza si tú tampoco sabes posicionarte frente a tu propio valor. El amor proyectado necesita espejos frágiles. El amor consciente se sostiene en individuos enteros. Y es por eso que quiero invitarte a hacer el quiz gratuito de diagnóstico de la vida amorosa. Un test creado con base en los principios junguianos para ayudarte a descubrir qué te está impidiendo ser plenamente amada. En él, entenderás si lo que te ata a estas relaciones es carencia, miedo al abandono o repetición de patrones inconscientes. El enlace está en el comentario fijado. Y si sientes que estás lista para abrir espacio al amor verdadero, comenta ahora, yo recibo el amor. Porque recuerda, el universo solo envía amor a quien acepta recibirlo. Volvamos a la señal. Cuando él empieza a observar demasiado tus movimientos, cuando intenta anticipar lo que sientes, es el inconsciente intentando crear control sobre lo que el ego no domina. Pero el amor no sobrevive en el control. Florece en el misterio, en el espacio entre dos seres enteros. La cuarta señal es el silencio emocional estratégico. Él se calla cuando debería abrirse. Crea una distancia calculada, como si esperara que lo extrañes, que vayas tras él. Esto sucede porque el miedo a perder se mezcla con el orgullo herido. Jung llamaba a esto reacción compensatoria del ego, cuando la psique intenta restaurar el equilibrio fingiendo indiferencia.
Él no quiere parecer vulnerable, así que se aleja. Pero ese alejamiento no es fuerza, es defensa. Quiere ver si vas a buscarlo, si todavía estás ahí, si él todavía tiene poder sobre ti. Es una forma inconsciente de reafirmarse, de sentirse deseado. Solo que cuanto más usa el silencio como arma, más revela la desesperación escondida. Esa es una de las expresiones más claras del miedo a perder. Transformar el amor en juego. El juego es la ilusión de control que el ego usa para no sentirse impotente. Pero el amor no es un tablero, es un espejo de profundidades, y quien lo transforma en disputa revela cuánto teme la entrega. La mujer que entiende esto no entra en el juego. Ella no responde con desesperación, sino con presencia. Sabe que el verdadero poder está en no ceder al chantaje emocional, en permanecer entera, incluso frente al silencio. La quinta señal aparece cuando él empieza a competir contigo. Surgen pequeñas disputas de ego. ¿Quién tiene más éxito? ¿Quién es más admirado? ¿Quién es más independiente? Esto es el reflejo del ánimo herido, descrito por Jung como el aspecto masculino interior que lucha contra la propia vulnerabilidad. Cuando él te admira y teme perderte al mismo tiempo, el inconsciente crea una trampa, transformar a la pareja en rival. Él no se da cuenta de que al intentar ser mejor, está en realidad intentando recuperar el control emocional. El miedo a perder es siempre el miedo a ser menos. Pero existe una salida, la función trascendente. Jung decía que cuando dos opuestos se confrontan, el miedo y el deseo, el control y la entrega, nace una nueva conciencia. Cuando reconoces su miedo sin absorberlo, invitas a ese proceso de integración. La relación deja de ser una arena y se convierte en un espacio de crecimiento. La clave aquí es no competir, comprender. La madurez emocional está en sostener el propio valor sin necesidad de probar nada. Cuando él perciba que no entras en el juego del ego, algo cambia. El miedo empieza a disolverse y el amor real encuentra espacio. La sexta señal es el repentino esfuerzo por agradar. Empieza a prometerte cambios, planear citas, mostrarse disponible, pero no por amor, sino por pánico. Esto es el movimiento inconsciente del hombre que siente que puede perderte e intenta comprar tu permanencia. Jung llamaba a esto compensación afectiva, el momento en que el ego intenta equilibrar una pérdida emocional ofreciendo gestos superficiales. Te promete el mundo, pero la energía detrás de eso es miedo, no afecto. Percibe si hay consistencia. El verdadero amor no se apresura a corregir fallos, se transforma con presencia. El miedo, por el contrario, crea prisa, porque teme al vacío. Si él empieza a cambiar solo cuando siente que te pierde, no es transformación, es desesperación disfrazada. La mujer consciente observa el gesto, pero lee el símbolo. El símbolo dice, temo no ser suficiente. Y esa conciencia lo cambia todo. El amor maduro nace cuando ambos reconocen sus vulnerabilidades sin intentar esconderlas detrás de promesas. La séptima señal es la más profunda. Intenta convencerte de que no te necesita. Finge desapego, demuestra indiferencia, intenta provocarte emocionalmente. Pero este comportamiento es la última etapa del miedo. Es la negación del propio afecto. Jung afirmaba que lo que el ego niega, el inconsciente lo expresa en síntomas. Y el síntoma de este hombre es el alejamiento aparente. Intenta matar el deseo antes de que el deseo lo vuelva vulnerable. Es la defensa final del orgullo. Pero paradójicamente, este es el punto donde la sanación puede comenzar. Cuando ves más allá de la máscara y entiendes que el alejamiento es miedo, no desinterés, le quitas el poder al juego. La conciencia ilumina lo que el ego intenta esconder. Si quieres descubrir que, en ti, todavía trae este tipo de dinámicas, los hombres que temen perderte pero no saben amarte, haz el quiz gratuito de diagnóstico de la vida amorosa. Es una herramienta profunda para revelar los bloqueos inconscientes que sabotean tus relaciones. El enlace está en el comentario fijado.
Y si estás lista para abrir las puertas del corazón y decirle al universo que aceptas el amor que mereces, escribe en los comentarios: yo recibo el amor, porque el universo solo entrega abundancia a quien permite ser receptáculo de ella. El verdadero poder no es ser temida o deseada, sino ser elegida por entero, por una misma y por el otro. Cuando entiendes esto, el miedo deja de comandar el vínculo y el amor pasa a tener espacio para florecer. El miedo a perderte, en el fondo, revela una herida ancestral, la dificultad humana de confiar en el amor como fuerza viva. Jung decía que amar es un acto de fe, y la fe exige vulnerabilidad. El hombre que teme perder es aquel que aún no ha descubierto que el amor no es posesión, es espejo. La mayoría de las relaciones fracasan porque ambos intentan mantener el control. Quieren garantías, quieren previsibilidad, quieren certezas. Pero el amor es río, se renueva solo cuando fluye. Cuando él teme perderte y tú temes ser dejada, el flujo se estanca, la energía de la relación enferma. La clave es simple y profunda: liberar para fortalecer. Cuanto más espacio das, más se le invita a él a madurar emocionalmente. Cuando el amor no es prisión, es elección, y solo en la elección libre es que nace el verdadero vínculo. Mira todo lo que ya has vivido. ¿Cuántas veces te quedaste intentando probar tu valor? ¿Cuántas veces confundiste apego con amor? El miedo de él es el reflejo del miedo que tu propio inconsciente aún guarda. Cuando sanas en ti el miedo a ser abandonada, liberas al otro del miedo a perder. Esa es la verdadera individuación amorosa. Reconocerse entera, sin necesitar que el otro te complete. Cuando el miedo es reconocido, el amor puede finalmente respirar. Deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espejo de crecimiento. Jung decía que aquello a lo que resistimos persiste, aquello que aceptamos se transforma. Por eso el hombre que teme perderte necesita, antes que nada, permitirse sentir, y tú, comprender sin disminuirte. Pero comprender no significa aceptar migajas, es elegir con conciencia el tipo de amor que quieres recibir, y para eso, el autoconocimiento es el primer paso. Por eso, haz el quiz gratuito de diagnóstico de la vida amorosa. Te mostrará qué patrón emocional está impidiéndote ser plenamente amada. Si es el miedo al abandono, la dificultad para confiar o la tendencia a entregarte demasiado. El enlace está en el comentario fijado. Y si lo sientes en el corazón, escribe ahora: yo recibo el amor. Porque el universo no envía amor a quien aún lo teme, se lo envía a quien está lista para recibirlo. El miedo a perder es solo la máscara de quien aún no ha aprendido a encontrarse. Cuando cesa, el amor se vuelve elección, no necesidad. Jung nos enseñó que el verdadero encuentro sucede cuando dos almas no se fusionan, sino que se reflejan con conciencia. Quizás ese sea el punto de inflexión. Dejar de intentar ser amada como supervivencia y comenzar a amar como expresión de quién eres. El amor consciente no promete control, promete libertad. Y si llegaste hasta aquí, es porque ya estás lista para el próximo nivel, el de vivir un amor que nace del equilibrio, no de la carencia.